Bueno amigos, nuevamente desde Pistón Amarillo y bueno, como habíamos prometido, vamos a continuar con la parte de la de la CB 190. Bueno, ya vimos una partecita pequeña, dividido en 3 capítulos si no estoy mal. Vamos a hacer otras hasta donde podamos llegar a explicar sin que la gente se enrede. Todas las explicaciones que ustedes vean aquí en el canal son explicaciones que ustedes tienen que también consultar con los manuales de servicio, tienen que consultar, investigar para poder estar seguros de lo que se dice aquí es verdad. Entonces vamos a continuar, vamos a ver. Entonces vamos a hablar de sensor por sensor, muy por encima, no vamos a hablar tan profundamente, pero vamos a ver cuáles son los sensores que más se dañan en las motos, aprovechando que tenemos este tipo de moto o este tipo de charla aquí. Entonces empezamos con cuando se detecta el sensor de oxígeno, mide la cantidad de oxígeno de los gases de escape. Ese sensor en la mayoría de motos, ¿qué causa? Causa una revoluciones erráticas, suben, bajan, la moto se apaga, aumenta el consumo, baja el consumo. Este sensor le dice al computador qué tanto combustible se está inyectando dentro de la cámara de combustión o está saliendo por el inyector. Entonces, si este sensor está malo, lo que ocurre es que la moto no tiene control. Así le está diciendo el sensor que está bien, está mandando más o menos inyección de la que necesita la moto. Es un sensor que por lo general no entra en el grupo de sensores que hacen funcionar la moto en una mínima cantidad de inyectores, de sensores y actuadores. Me explico. La moto, para poder encender, necesita la CKP, necesita el MAP, necesita el MAF, para poder que el computador, así tenga errores, prenda la moto, así la prenda mal o trabaje mal. Este sensor, el sensor de oxígeno, no es parte fundamental en el encendido de la moto, o sea, que la moto arranque. ¿Listo? Desafortunadamente, en el campo de las motocicletas, los sensores de oxígeno son un poco más costosos que los de vehículo. Yo ya expliqué por qué. Entonces tengan en cuenta que en muchas motos es más costoso comprar un sensor que en un carro. El sensor EOT. Este EOT normalmente es el sensor que mide la temperatura del sistema de refrigeración. Como esta moto no tiene sistema de refrigeración, sino que se lo conectan en una parte de la cabeza de fuerza para ver qué temperatura hay, y de acuerdo a esa temperatura la moto se regula la mínima de la moto. Entonces este reemplaza, aquí nos dice sensor de temperatura de aceite de motor, vamos a entenderlo como el sensor de temperatura de la moto. Sensor de temperatura, ¿listo? Cuando está malo este sensor, ¿qué sucede? Normalmente, y no es un solo síntoma, como al principio de encender la moto se necesita una mezcla rica para que la moto encienda en frío. Si ese sensor está malo, puede que deje siempre la mezcla rica y la moto se ahogue, o puede que la deje pobre, porque puede engañar diciéndole a la ECU, o a la ESM, oiga, estoy en 40 grados centígrados, pero en realidad estoy en 25 apenas. Entonces, ¿qué sucede? Que hace que la moto trabaje de una forma diferente, porque la ECU está interpretando de que hay una temperatura X y resulta que hay una temperatura Y que engaña a la ECU. En motos que tienen motoventilador, pues digamos que si está malo este sensor,
digamos, empieza en 20 grados centígrados. Un ejemplo, no ha encendido el ventilador, no enciende el ventilador en este momento todavía, pero digamos que llegó a 86 grados como en las KTMs y debería prender el ventilador, pero resulta que el sensor internamente le está diciendo a la computadora: oiga, estoy en 86 grados, pero en realidad hay 110 grados. ¿Qué sucede aquí? Que el ventilador todavía no ha encendido y ya la moto está hirviendo, o está burbujeando, o está, bueno, en fin. Entonces, cuando este sensor está malo, sea por baja temperatura, por alta temperatura, nos ocasiona daños graves en el motor. Puede dilatar los empaques de culata, los de cilindro, puede dañarlos el mismo radiador, lo puede hacer reventar por algún lado. Si la tapa está en mal estado, el radiador puede hacernos reventar el radiador, nos puede reventar una manguera. Entonces, para que tengamos en cuenta ese detalle. ¿Listo? Sensor MAP. Ese MAP hace referencia al vacío que hace el motor. Tiene dos funciones. Cuando el motor está funcionando, nos marca un vacío, y cuando el motor está quieto o está a determinada altura sobre el nivel del mar, él nos está marcando esa altura sobre el nivel del mar. Aquí en Bogotá normalmente el sensor marca 75, bueno, no me acuerdo la sigla, HP, HPA, HP, HPG, bueno, la sigla después la investigaremos, pero lo que quiero decirles es que más o menos en grados de mercurio, en nivel de mercurio, marca 75 sobre el nivel, la altura de Bogotá. Entonces, cuando nos marca ese sensor de presión atmosférica 75 y está malo, digamos, nos está marcando 106, más o menos, que es a nivel del mar. Entonces, ¿qué pasa? Que la moto interpreta que hay mucho oxígeno allá en esa altura y baja él la inyección, cierra paso de aire o abre paso de aire. Entonces, cuando ese sensor está malo o trabaja de una forma diferente, la moto no te trabaja bien, se puede calentar, puede consumir más combustible del necesario, tiene revoluciones erráticas, en fin. Este es uno de los sensores que más incidencia tiene en el sistema de inyección, porque acordémonos que cuando tú viajas a tierra caliente a nivel del mar, él se autorregula, cambia la inyección de acuerdo a esa medida que estamos viendo acá. Entonces, uno de los sensores más importantes es el sistema de inyección. ¿Cuál es el problema de estos sensores? Que actualmente esos sensores en muchas motos vienen incluidos 2, 3 y hasta 4 sensores en un solo cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando se te daña un sensor, como el MAP, en este tipo de motos que vienen 2, 3 sensores en un solo cuerpo, pues nos toca cambiar prácticamente el cuerpo de aceleración. Chao cuerpo de aceleración. Nos está pasando actualmente con una Yamaha Trick City 125 MW 125, que ha sido casi imposible conseguir el sensor. Usted lo ve parecido al de la R3, pero él tiene una forma diferente. Los mismos contactos de la R3, pero en otra posición. No sirve. Entonces, cuando pasa esto, los sensores, si se daña un sensor híbrido que está metido entre varios, nos sale más costoso y a veces el repuesto no lo hay. ¿Listo? Sensor TP, mide la posición del cuerpo de la mariposa, que es el que nos controla el flujo del aire, y también al mismo tiempo nos dice revoluciones, porque en medida que tú abres esa mariposa, pues hay más aceleración. Ese sensor TP te sirve a ti para, aparte de lo que ya dijimos, adelantar o atrasar la chispa en cierto momento.
el mismo problema que tenemos con los sensores híbridos. ¿Qué pasa con el tema anterior que dijimos del MAP? Este sensor también tiene incluido ahí en ese cuerpo, en ese bloque de sensores, y si tú te daña lo mismo, te toca cambiar todo. Y este sensor, cuando está malo, bloquea la moto, porque ella interpreta una resistencia diferente dentro del sistema, sea en altas o en bajas, y te hace trabajar súper mal la moto. Sensor IAT, mismo sensor, te marca la temperatura del aire. Entre más temperatura de aire, menos inyección. Entonces cuando está malo ese sensor, lo mismo. También es un sensor que es fundamental en el sistema de encendido de inyección. CKP, la CKP ¿qué es? Él nos dice en el punto muerto superior dónde está ese pistón, y le manda una señal o un voltaje a la ECU, al CDI, al TCI, diciéndole, oiga, estamos arriba, mande la chispa. Entonces, pues lógicamente que si no está bueno este sensor, chao motocicleta, no funciona absolutamente nada. Y ya lo hemos visto en motos como la KTM también. Hace unos meses arreglamos una moto, le cambiamos cadenilla, le cambiamos un balancín, y resulta que cuando fuimos a encenderla no encendía bien. Búsquele, y claro, la CKP estaba en resistencia. ¿Qué le medimos a una CKP? CKP. Le medimos la resistencia, el voltaje, continuidad. Esto estaba bien, y yo casi descarto lo último, porque yo dije, no, pues si todo está bien, ¿por qué la moto no me da chispa, no me trabaja bien? Oh sorpresa, que los 3 cables que están en la CKP, el cable de tierra estaba roto. Entonces no le mandaba la señal a la ECU, o estaba medio puesto. Entonces me tocó ponerme a soltar todo el cableado, inspeccionar dónde estaba el cable roto, hacer una unión con soldadura, termoencogible, y había otro cable más roto por ahí, de otro sistema. También se arregló y quedó funcionando la moto, digamos, no 100%. Eso es un detalle importante que les quiero aclarar a todos ustedes, y es que a veces cuando arreglo una moto que tiene tantos problemas como que me presentó con esta moto, a veces toca seguir mirándola y los clientes no entienden. Don Víctor, es que usted me hizo invertir tanto, don Víctor. Hombre, a veces las motos cuando usted las compra de segunda, que ha tenido más de una mano de mecánico, o ha tenido más de una mano del usuario, pues son más difíciles de diagnosticar y tienen muchos problemas. Seguimos con el sensor VAS. Ese sensor VAS es el sensor que cuando usted se cae en la moto, cierra la bomba de combustible, o cierra algo eléctrico. En los videos anteriores dijimos que el sensor de caída te cerraba la bomba. No solamente puede cerrar la bomba, puede cortar el flujo de corriente de toda la moto, de la ECU pues específicamente, puede cortar la chispa, la moto, el encendido, la señal de la chispa la puede cortar, aclarando ese punto de sensor de caída. Sensor de caída te puede cortar el flujo de corriente o de voltaje de la ECU, te puede cortar el flujo de voltaje o la señal de la bomba, te puede cortar la señal eléctrica de la bujía. Bueno, en fin, dependiendo de la moto puede haber varias cosas que te pueden cortar para que esa moto no te funcione más. ¿Por qué tienen ese sensor de caída? Por seguridad, porque digamos, usted se cayó, quedó enredado en la moto, y si sigue andando la moto, ¿qué puede pasar? Pues hay lesiones adicionales, aparte de la caída,
que te puede ocasionar la moto por ese movimiento que tiene la moto ahí. ¿Listo? Bueno, sensor BS mide la velocidad de rotación del eje secundario. Bueno, esto del eje secundario no es siempre algo real, porque el sensor de velocidad puede ir en el sensor secundario, en el eje secundario, que es el mismo eje de salida, donde está el sprocket delantero o piñón de ataque del sprocket, o del ki de arrastre, como le decimos aquí en Colombia. Puede estar en la llanta trasera, puede estar en la llanta delantera. O sea que esto es un poco diferente a lo que uno piensa. Lógicamente que el eje secundario es donde sale la velocidad, donde sale el movimiento de la moto, pero el sensor no siempre está allí. Válvula IACB regula automáticamente a través del volumen de aire que pasa vale, lo completo, que pasa a través de la válvula de aceleración para mantener el régimen de ralentí deseado. Esto es, en pocas palabras, un choque automático. Lógicamente que en motos de inyección, esa IACB, de acuerdo al requerimiento del motor y a las señales que se mande, pues abre y cierra todo el tiempo, o queda cerrada todo el tiempo. Entonces en motos como, por ejemplo, KTM, ha sido un dolor de cabeza. En motos como Yamaha ha sido un dolor de cabeza, porque son sensores que se dañan y que producen muchos problemas. La moto se te ahoga, no anda, no prenden mínimas o no prenden frío, bueno, en fin, y la gente se agarra de los pelos. Pulsar FI ha sido también algo reiterado con este tipo de sensores. Seguimos con la ACM. Bueno, la computadora, ustedes saben que, por ejemplo, nosotros tenemos un problema con una moto de inyección y digamos que todo está bien y lo dicen los manuales. Usted pone a estudiar los manuales, lo dice: si tú me diste esto y hiciste esto y está bien, pasa al siguiente paso. Si tú me diste voltaje del sensor X y está bien, pasa al siguiente paso. Y al final le dice a uno: bueno, si esto todo está bien, ¿qué está malo? Pues hombre, la SM o la E. Entonces, el computador no es algo que se dañe tan comúnmente, aunque se ha visto mucho en las CBR 250 cuando le instalamos alarmas. Es mortal, porque muchas CBRs se han dañado. La ECU es por una mala instalación de la alarma o una instalación de la alarma no adecuada. Entonces eso ha sido también un problema. Tenemos que buscar una persona que te instale bien las alarmas. Las alarmas no pueden ir a una masa. Las alarmas no pueden ir a una masa del computador, porque si hay un voltaje que se devuelva por allí, chao con computadora. ¿Y cuál es el problema con las computadoras? Conseguirlas. A veces es complicado porque digamos un dispositivo de estos no es fácil adquirir, no es fácil comprarlo. Bomba de combustible. Bueno, acordemos también con la bomba de combustible que la bomba de combustible no es que tú aceleres y te mande más combustible. La bomba de combustible siempre te va a mandar una presión constante. Pueden ser 50 psi, pueden ser 42 psi como en la mayoría de motos, pueden ser 65 psi, eso es de acuerdo al fabricante, pero siempre a 1000 revoluciones, a 5000 revoluciones hay 50, 42 o 65, depende del tipo de motocicleta. ¿Qué es lo que cambia esas revoluciones? El pulso de inyección. Entre más combustible le entre, más rápido entra ese combustible, y las revoluciones te piden más combustible, más comidita, dele. Entonces lo que cambia ese flujo de combustible es el inyector, no la bomba es constante. La bomba trabaja, si la moto trabaja 24 horas, la bomba trabaja 24 horas. Si la moto trabaja 10 horas, la bomba trabajó 10 horas. Para que nos quedamos claro que es un elemento que si ustedes dejan dañar por trabajar la baja de combustible, pues tenemos que cambiarlo. Síntomas de una moto que tiene problemas de bomba. Hombre, tenemos que no prenden mínimas,
tenemos que en altas revoluciones se queda, se ahoga, tiende a apagarse constantemente. No hay un ralentí adecuado de la bomba. Para eso hay que limpiar los filtros, cambiar filtros, el filtro de la KTM, el filtro de la CBR, el filtro de otras motos que tienen filtro externo y que no va interno. Cuando son filtros internos es más complejo, más difícil, más mantenimiento. Listo. Y por último, el cuerpo de aceleración. ¿El cuerpo de aceleración qué es? El cuerpo de aceleración de la moto es un órgano más de la moto. Si ese cuerpo de aceleración está golpeado, está maltratado, está con algún sensor flojo o algo, no te trabaja bien. El cuerpo de aceleración en una moto es un carburador sin la cuba y sin la cortina. Entonces eso es un cuerpo de aceleración. Un cuerpo de aceleración es un tubo con su mariposa, va un inyector aquí externamente después del cuerpo de aceleración, va un sensor por acá, va un sensor híbrido por acá que tiene 2, 3, 4, 5 cables, y aquí una válvula IACB que es la que te controla el flujo de aire. Básicamente es eso. En motos más grandes pues tenemos una válvula secundaria por aquí más adelante, entonces esa válvula secundaria la maneja otro TPS y un motor que te controla el paso del aire automáticamente de acuerdo a la posición del TPS primario. Pero bueno, eso es un tema que aquí en esta moto no lo vamos a ver, ¿no? Listo, vamos a pasar al siguiente tema.